Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente martes. Me encuentro aquí con la maestra Miriam Limas. Miriam, pues ya aquí tu programa Poder Joven, ¿cómo te encuentras? Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí una vez más compartiendo una sesión educativa a tu lado, con mucho gusto y con mucha alegría. Sí. Oye, Miriam, igual, muy alegre de que estés aquí y platicando como siempre lo dices, de lo que nos apasiona. Oye, Miriam, mm, ¿has escuchado que las clases en televisión son muy aburridas, que no sirven, que mejor hubieran hecho algo más? ¿Has escuchado esto? Esos son los comentarios centrales que se escuchan por donde quiera Sí. ante el programa de... Es lo único que yo he escuchado de las personas, de la infancia, pero sobre todo de las personas adultas, respecto a este programa que implementó el gobierno de México para estar al frente de la contingencia sanitaria que estamos viviendo en este momento, ante la necesidad de cancelar las clases presenciales y emplear un nuevo mecanismo de impartición de clases. Sí, sabes que el otro día me hicieron una pregunta en un Facebook Live de qué era lo que pensaba con respecto a la educación en la nueva modalidad y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, ya tú me dirás qué es lo que piensas, que independientemente de cómo estén tenemos que ver lo mejor y de eso tenemos que rescatar para realmente aprovechar y que cada quien debemos de hacer el papel que nos corresponde, tanto profesores, padres de familia, alumnos y la sociedad en general. Porque sí, están muy padres los memes en que nos escapamos de las clases en línea y nos fuimos a Facebook y todos nos reímos y esa parte estaba muy padre. Pero ya en la realidad tenemos que tomar nuestro papel que nos corresponde. Así es, Héctor, como tú dices, es aprovechar los recursos que están disponibles y convertirlos en agentes de compromiso ante lo educativo y sobre todo actuar como personas pensantes críticas. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? Reconocer lo bueno, lo no tan bueno, las fortalezas, debilidades y qué, qué pensamientos, qué recomendaciones, qué alternativas puedo emplear para aprovechar lo que ya existe y ofrecer procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje adecuados, significativos y que siempre estén en favor de todo aquello que debemos de aprender y de aquello que nos haga ser mejores personas. Sí, totalmente de acuerdo. Y queremos platicar qué cosas no debemos de hacer como padres de familia, como alumnos, con respecto a las clases en televisión. Y qué es lo que debemos de hacer. Y yo quiero platicarte, igual si tú dices sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues aquí lo platicamos. Y si tienes alguna otra, algún otro consejo me dices. Lo que yo pensé es que como padres de familia no debemos de decir que las clases estén aburridas. No debemos hablar nunca mal de nadie, en este caso mal de las clases. ¿Por qué? Porque los hijos van a repetir y no solamente van a repetir, lo van a ellos a creer y al momento de estar frente a la clase en la televisión, su cerebro no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque está pensando que es algo malo, que es algo aburrido, que es algo que no sirve. Entonces, por favor, no digan que las clases están aburridas. Totalmente, Héctor. Recuerda que los pensamientos se vuelven acciones. Entonces, el estar diciendo, el estar comentando que las clases son aburridas, que son una pérdida de tiempo, que mejor hubieran hecho otras cosas, esos comentarios se vuelven esquemas mentales. Entonces, se quedan fijos en nuestro cerebro y ya nos sitúan en una postura de opinión que puede ser para bien o para mal y que desencadena acciones.
Así es, totalmente. Otra de las cosas, maestra, que yo he pensado es que no pongan varios horarios. Es decir, bueno, un día vemos la clase a las 9. Bueno, pues como se repite, el otro día lo vemos en la tarde. Al otro día, pues No, no, bueno, no, estamos no, no, aflojerados. O no. sea, eso jamás, no poner varios horarios. Es un horario fijo. Así como establecemos un horario para comer, a tal hora desayunamos, a tal hora comemos y cenamos, como es un alimento físico, ahora este alimento intelectual tiene que ser a la misma hora. Así es, Héctor. Y eso va justo en el mismo sentido que hemos estado comentando en las sesiones anteriores, en nuestros programas que ya hemos compartido, en donde insistimos en la importancia de delimitar un horario de actividades. Y esto que estás diciendo, de tratar de ver la clase siempre a la misma hora, se enmarca en este consejo de actividades junto con sus horarios. Claro. Otra de las cosas que recomendamos, las palabras son bien importantes. ¿Cómo lo digamos? Por ejemplo, decir, soy vendedor a decir soy empresario, o sea, cambia mucho la palabra, ¿no? Y nosotros somos muy dados a que las palabras tienen poder. Entonces, si nosotros decimos a nuestros hijos, vamos a ver la televisión, ellos automáticamente van a pensar que es un programa o que van a ver un programa como una caricatura o como un reality o como algo así. Tenemos que decir, vamos a tomar clases. Son clases. ¿Sí? Porque automáticamente vamos a ver la televisión. Entonces ellos creen, como hemos tomado un tiempo de relajación, de diversión, ver la televisión, entonces ahí nos vamos a distanciar. Otra de las cosas, y aquí yo termino para que tú nos platiques sobre las recomendaciones, cómo podemos reforzar, es no querer que todo se va a aprender. O sea, todo tienen que aprenderlo, todo lo que vamos en la televisión, y los padres están bien desesperados porque quieren que aprendan todo el contenido que ven. No, yo creo que debemos de estar tranquilos y aprovechar ese aprendizaje que van a adquirir y reforzarlo. Totalmente, Héctor. Fíjate que ahorita que mencionas esto, recordemos que tenemos memoria selectiva, así funcionamos las personas. O sea, algunas cosas las recordamos más a partir del significado que le encontramos a ese conocimiento. Por ejemplo, me tocó ver una clase en donde lo que estaban enseñando, de lo que la lección se trataba, era de segundo grado de primaria, de reconocer por qué es importante saber leer. Sí. Entonces estaban hablando de la lectura, pero lo que estaban explicando es para qué nos sirve leer. Entonces empiezan a decir los docentes que estaban al frente de esa sesión que nos sirve para ir en la calle y saber dónde estamos, para no perdernos, ¿sí? Para poder leer el nombre de las calles que están en las esquinas, para saber a qué tienda entrar según lo que necesitemos comprar. Si necesitamos comprar alimentos, necesitamos comprar medicamentos, saber si es necesario entrar a una farmacia o entrar al negocio que dice ferretería. Sí. Y también, como en las clases, también se trata de resaltar las medidas de autocuidado que debemos practicar ante el momento de contingencia sanitaria en el que nos encontramos. También destacaron que es importante saber leer los carteles de emergencia o los instructivos. Entonces, por ejemplo, pasan un cartel donde está, que ya estamos habituadas a verlos en estos días, donde dicen las acciones de prevención del COVID-19. Entonces, uso de cubrebocas, sana distancia, lavarte las manos, y además estaban indicando que aprendemos a leer letras y a leer imágenes. Sí. Entonces, únicamente rescatando esa sesión,
el niño o la niña puede inclinarse por aprender más sobre el asunto de la lectura o sobre el asunto de las medidas de autocuidado. Claro. Y a esto se refiere justamente lo de la memoria selectiva y a esto que estás comentando, que no necesitamos preocuparnos porque nuestro hijo, nuestra hija aprenda todo lo que se dijo en el programa, en la clase en sí, sino que está bien si únicamente el niño o la niña recuerda una parte de la clase, porque eso significa que eso es lo que al niño o a la niña le llamó más la atención. Entonces está bien. Y eso nos sirve para ir guiando el proceso de aprendizaje de la niñez. Sí, y yo creo que, bueno, quiero que platiquemos sobre lo que nosotros rescatamos de estos programas, porque si nada más estamos viendo lo malo y a lo mejor no identificamos qué cosas son buenas, porque yo puedo decir, no, pues es que yo no identifico nada malo, pero hay gente que conoce y que sabe cómo son las estrategias pedagógicas y para qué ayudan. Entonces, ¿qué cosas tú rescatas, Miriam, de buenas de estas clases? Mira, yo rescato las vocaciones. He podido estar revisando continuamente la diversidad de clases que están en los canales de televisión y encuentro que están adaptados los sets como salones de clase y están diversificados. Está cuidado todo el asunto de la estructura del lugar, está cuidado en términos de espacio, de color, de recursos didácticos, tiene mucha diversidad de recursos didácticos, que esto es muy bueno. Y se nota que las personas que están al frente de la clase sí son docentes. Sí, y también, que es algo que hemos comentado en las sesiones pasadas, que las clases están divididas en partes. O sea, hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión de la clase. Entonces, esos son aspectos positivos. Claro, y llevan un tema y sobre ese tema desarrollan la clase. Y muy importante que hacen pausas. Por ejemplo, en las clases para los niños más pequeños hacen unas pausas. Ahí nosotros tenemos que aprovechar para que el niño se ponga de pie, estire las manos, que en las escuelas pues le llamamos pausa activa. Otra de las cosas que a mí me agrada es que hacen preguntas, que hacen una interacción con los alumnos. Entonces ahí pues procurar que los alumnos también participen con este tipo de preguntas, para que los alumnos pues también sientan que hay un aprendizaje. Y algo muy importante que tenemos que rescatar, la labor que estos docentes están haciendo, porque es muy grande, ya que ellos no son conductores de televisión, no son conductores de algún programa, no se nos ha preparado a nosotros para estar frente a un micrófono. Hay quienes sí... Son trabajos bien distintos, sí. Son trabajos bien distintos. Sí, hay quienes lo hace apasionadamente y lo hacen muy bien, pero no tenemos una preparación para eso. Entonces, rescatar esa labor que ellos están haciendo. Sí, totalmente, porque a nosotras, cuando estamos estudiando para ser maestras, pues siempre nos educan pensando en que vamos a estar en un salón de clases, que vamos a estar conviviendo con los niños, con las niñas, con toda la totalidad de nuestros estudiantes, y lo pensamos en una forma presencial, pero ya al momento de pensar en que tenemos que grabar nuestra clase, implica muchas destrezas a desarrollar, en las que tenemos que estar concentradas. Ya no solamente tenemos que estar concentradas en la distribución del espacio de mi salón, en la preparación de mi clase, en la dinámica, sino que ahora también tengo que estar concentrada
en que me están grabando y que las clases se transforman en tomas. Claro, claro, entonces sí tener muy en cuenta ser un poquito empáticos en esa parte, porque nos ha tocado, yo creo que a ti también te ha tocado, que han llegado a tu salón de clase para observar cómo das la clase. Algún inspector o algún coordinador, Sí, y en sí. cuanto entra, o sea, te pones nervioso, mucho más pues con una Sí, a todas cámara nos ha que te está pasado grabando. eso. Ujú. Sí, entonces sí, pues que tengan un poquito de consideración, tanto los padres de familia como los alumnos. Ahora, ¿qué cosas les ayudarán a los padres de familia y a los alumnos para reforzar el aprendizaje? Mira, te puedo mencionar 3 puntos. Sí, Eh, la primera tiene que ver con que aprendemos con lo que nos emocionamos, con lo que nos mueve. Entonces, ahorita que comentaste esto de la pausa activa que hacemos en los salones, pasan la clase en la televisión, sea cual sea, y por lo general pasan una cápsula de actividad física. sí, Entonces ya ahí estamos notando que se reconoce la importancia de un estilo de vida saludable para poder aprender, para tener una vida digna. Entonces, yo lo que puedo sugerir es que aprovechar cada una de estas cápsulas de actividad física y hacerlos junto con los niños, con las niñas, que se sí, convierte en un reto familiar, que en el momento que aparezca la cápsula se pare la niña, el niño y nosotras, las personas adultas, incorporarnos a la clase de educación física, sí, dejar la actividad que estamos haciendo, porque además la cápsula no dura más de 5 minutos, entonces podemos detener la actividad que estemos realizando para acompañar al niño, a la niña, en sus ejercicios físicos que realizan durante el día, porque varias ocasiones aparece esta cápsula de actividad física para que ellos se estén ejercitando después de cada clase, que no dejen de moverse, y esto también favorece a que el cerebro despierte y nuevamente se refresque la atención, la capacidad de concentración sí, para la clase que sigue. cierto. Otra recomendación, y tomando en cuenta además que la realidad es que muchos niños, muchas niñas están solitas en casa. Como ya nos reincorporamos a gran cantidad de actividades, ya las Sí, oficinas están abiertas, los restaurantes, los bancos nunca han cerrado, entonces hay que pensar que ahí trabajan mamás y papás. cierto. Y eso quiere decir que muchos niños, muchas niñas se quedan solitos, ahí se están en soledad en casa. Oye, o se quedan con sus hermanos mayores, pero también Los sus hermanos mayores, mayores tienen que tomar clase. que también son infantes. Sí, 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 sí. Entonces, esa es la realidad. Yo cada vez me doy cuenta que dejan a sus hijos, a sus hijas en casa sin compañía de alguna persona adulta. Sí, Entonces, lo que me he dado cuenta que hacen es que ya les dejan un celular para estar en comunicación pues todo el día. Es la herramienta que está disponible. Entonces, ya que el niño o la niña tiene un celular a su disposición, pues dejarles de tarea que graben las clases, ya sea de forma visual, es decir, con la cámara de video o en audio. sí, Y así nosotras, cuando llegamos a casa, podemos repasar la clase con ellos y con ellas. Yo sé que tal vez está disponible la clase en el sitio de la SEP, pero al dejarles la tarea que ellos los graben, que ellos graben sus clases, pues vamos favoreciendo el desarrollo de habilidades informáticas.
Y entonces además el niño o la niña va a poner mucha atención en estar grabando o que se escuche el audio para enseñárselo a su mamá, a su papá y poder repasar con ellos la sesión. Sí, ahora, bueno, no sé si vas a comentar algo más, pero en caso de que no se pueda contar con un celular, la otra opción sería que los niños, las niñas escriban palabras clave o palabras que a ellos se les haga Perfecto, importante. eso también favorece mucho. Sí, que se les haga importante del tema y o que cuando lleguen los papás platiquen de lo que ellos aprendieron. Entonces, para así tener como un control. Sí, sí, que te platiquen de qué se acuerdan, de qué se trató la clase, lo que se acuerden. Y Sí. pueden utilizar esta escritura de palabras clave como recordatorio y tener un hilo conductor de la plática que tienen con su mamá, con su papá. Sí, y aquí podemos valernos de varias cosas, de la escritura, de la lectura, de la ortografía y de la caligrafía. O sea, no es únicamente Perfecto. que hagan esto por hacerlo, sino vamos a trabajar varias áreas que realmente se tienen que trabajar. Igual en el área del grabar, ya sea audio o video, rescatamos la informática, la información que nosotros vamos a buscar, a manejar, cómo vamos a emplear eso que estamos grabando, porque no es únicamente grabarlo y mandarlo, sino también, a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de este audio? Y así, ahí trabajamos pues varias áreas. Sí, ya ahí ya está la oportunidad de tener una interacción a partir de esta clase grabada, que es tal vez de lo que no tenemos oportunidad con él o la docente Sí. que está llevando la clase en televisión. Sí. Sí, Y bueno, ya por último, quiero comentar Sí. otra recomendación Que la tiene verdad, que mire, ver, déjenme les digo, pongan mucha atención porque me gustó mucho, de verdad, me gustó mucho en la manera que me lo platicaste y ojalá que los padres de familia lo empleen con sus hijos, porque se me hizo muy padre. mira, esta recomendación tiene que ver con procesos metacognitivos de aprendizaje. Va a sonar muy sencilla la actividad que les voy a compartir, pero tiene muchos beneficios. Primero les comparto la actividad. Tiene que ver con la elaboración de una especie de bitácora o de diario. Entonces, podemos en un cuaderno dividir la hoja en 5 columnas y que cada columna tenga su título. La primera sería día. La segunda columna, ¿cuál es la clase? La tercera, el tema de la clase. La cuarta columna, actividad o actividades. Y la quinta columna, ¿qué aprendí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que es el día de hoy, 29 de septiembre. ¿Cuál clase fue la que tomé en televisión? Segundo de primaria, español. Sí. ¿Cuál es el tema? La importancia de saber leer. ¿Qué actividad realizamos? Ok, se realizó la revisión de diversos letreros que encontramos en la vía pública. Y la última columna es que aprendí. Ahí la niña, el niño puede ya sea escribirlo o hacer un dibujo que signifique qué es lo que aprendió, qué es lo que considera más importante de esta clase. Y así les vamos a pedir que hagan este ejercicio de todas sus clases, todos los días, y así podemos dando un seguimiento a sus clases, dar un acompañamiento cercano. Sirve para niños y niñas que estén en compañía de sus papás al momento de tomar las clases y para niños y niñas que no tienen compañía. Claro. Sí, porque eso nos permite ir conociendo qué es lo que están viendo en clase y darle un seguimiento a todas sus clases y a todos los aprendizajes que el niño o la niña está desarrollando. Y entonces
Por eso se trata de una actividad que impacta en las habilidades metacognitivas, es decir, le damos un seguimiento al proceso de aprendizaje y vamos detectando cómo aprende este niño, esta niña, y así es más fácil, por así decirlo, sí, ir encaminando todas las habilidades, los conocimientos que puede llegar a desarrollar este niño o esta niña. maestra. ¿Qué te parece esto? No, excelente, mira, excelente, excelente. Con lo que tú estás platicando, yo rescato muchísimas cosas. Los padres están bien preocupados por los exámenes, sí, pero ¿qué van a estudiar? ¿Y de dónde van a estudiar? Esto les va a servir muchísimo para cuando llegue un examen o una evaluación, porque yo también he estado preguntando a profesores y dicen, no, no vamos a emplear exámenes como tal, vamos a evaluar. Entonces, esta es una buena herramienta para poder evaluar o presentar, en dado caso, a los profesores, decir, pues es que no hicimos tales actividades, pero aquí está esta bitácora o está este diario y lo presentamos. Hay profesores que son muy accesibles y lo toman como un trabajo para evaluarlo. Los mismos docentes lo pueden emplear con sus alumnos, porque a veces, híjole, pensar en qué recurso didáctico voy a utilizar ahora en esta nueva modalidad se ha convertido en toda una batalla. Y también lo pueden utilizar no únicamente para escribir, bien mencionaste ahorita, con algún dibujo, o incluso pueden recortar algunas letras de algún periódico, de alguna revista, usar imágenes, usar como un collage, usar una imagen que represente el tema, y claro, escríbanle abajito porque luego se nos va a olvidar, ¿no? Matemática o la clase de matemáticas, ponemos ahí una figura que represente, ¿no? O sea, utilizarlo de varias maneras. Sí, esta bitácora, por así llamarla en esta ocasión, es adaptable. Sí, entonces nos sirve con infantes de preescolar y con infantes de primaria, con adolescentes, nos sirve también incluso a nosotras como adultas. Entonces podemos adaptarla, podemos que sea de pura escritura, podemos integrarle imágenes, podemos integrarla a partir de colores, de recortes. Con pintura. Todo, o sea, como más nos convenga, como sea más favorable para nosotras, podemos elaborar esta bitácora. Claro. No, pues excelente. Muchísimas gracias, maestra. Como siempre es un gusto platicar contigo y platicar de estos temas de educación, esperando que los padres de familia, los alumnos, los docentes lo puedan emplear y que también nuevamente los invitamos a que nos comenten cómo les ha ayudado estos podcasts. Sí, lo ideal es que todo esto que charlamos durante nuestras sesiones educativas les resulte de utilidad. Si tienen preguntas, si algo no les queda claro, se comuniquen y poder seguir ampliando los contenidos que compartimos durante estas sesiones que compartimos tú y yo. Claro que sí, y a las personas pues que no han escuchado los otros podcasts, los otros videos, los invitamos a que se suscriban en YouTube a Poder Joven Revista Radial y busquen ahí en las secciones de educación para que escuchen pues las otras recomendaciones en los otros videos. 100% recomendado. Miriam, pues te mando un muy fuerte abrazo, espero que tengas una excelente tarde-noche. Muchísimas gracias, Héctor. Igualmente, un abrazo de regreso y pues nos seguimos compartiendo por este medio. Claro que sí, la siguiente semana vamos a platicar qué es lo que los alumnos piensan de las clases en línea y de las clases en televisión. Son preguntas para ellos, respuestas de ellos. Yo creo que nos vamos a divertir mucho y aquí las vamos a platicar. Aquí nos veremos. Bye bye, nos vemos. Bye bye, hasta pronto. Hasta pronto.